Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Rubio. Formo parte de Data Science Institute. De hecho, soy uno de los cofundadores, junto con mis socios acá. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando y se siguen conectando. La verdad, estamos muy contentos de la gran audiencia que logramos día a día en estos webinars y en todo lo que nosotros compartimos en términos de aportar conocimiento hacia toda la sociedad, en este caso ya Latinoamérica, incluso hemos roto fronteras tanto en continentes, así que estamos muy contentos en ese sentido. En el interín, por mientras se sigue conectando la gente, un poco voy a ir a las generalidades que siempre nos están preguntando, y es muy válido lo que nos están preguntando. Antes de iniciar, la sesión se va a grabar. Para todos los que participen en este webinar, generalmente después reciben un emailing notificándoles que está disponible la grabación en nuestro sitio web. En general, todo nuestro webinar, no general, siempre nuestro webinar está disponible en nuestra web para que los puedan volver a revisar. También es importante mencionar que estamos súper abiertos a recibir preguntas sobre el webinar o preguntas en general que ustedes quieran resolver, así que los invitamos desde un primer momento a que puedan realizar sus preguntas vía la sección de Q&A. ¿Dónde queda la sección de Q&A? Porque a veces nos perdemos. Bueno, un poco la logística de este live webinar, hay dos secciones, la parte de Q&A, como les venía mencionando, y dependiendo si están conectados o por celular, o por el desktop, o por el computador de escritorio, en este sentido, si en el computador de escritorio, en la parte de acá abajo, aparece Q&A, y en el otro lado aparece chat. En el caso de las preguntas, les pediría que hicieran todas a través de esta sección de Q&A, y la parte del chat lo podemos ocupar para saludar, para decirnos un poco de dónde nos están viendo. En el caso de los celulares, tienen que ir a la opción más, y ahí se despliega tanto el chat como la sección de Q&A. Lo pueden ver desde ambas plataformas en este sentido. Vamos a ir a hacer una prueba, también van a recibir una encuesta en la mitad del webinar, donde vamos a captar su interés, la verdad, y en este caso ahora, para iniciar, si que esté funcionando todo bien, les voy a pedir que nos comenten de qué área se desempeñan o en qué área se desempeñan actualmente dentro de sus organizaciones, también para entender y nosotros saber cuál es la audiencia que estamos teniendo, que está que es muy diversa en ese sentido. Y en el caso del chat, para que probemos que esté funcionando todo bien, también chicos, hagamos una prueba y coloquemos de dónde nos saludan. Veo que ya veo de Cali, de Chile, de Panamá, de México, Ciudad de Guatemala, Costa Rica, Bolivia, Bogotá, espectacular, España, Chile, Medellín, uf, un montón de países chicos, muy buena. México, Guadalajara, wow, muchas gracias por toda esa compañía que nos dan. También veo, miren, imagínense, les comparto un poco, nos acompañan de mucha gente de administración y finanzas, después de tecnología e información, ventas, consultoría en general, wow, muy diverso el equipo. Saludo a todos los que nos saludan, muchas gracias chicos, está funcionando perfecto el chat en ese sentido. Bueno, ahora vamos a presentar a los expositores en este sentido. Como siempre, Felipe Siemens va a actuar de moderador, nuestro actualmente director académico de Data Science Institute, también está en su última etapa de proceso de doctorado de la Universidad de St. Gallen en Suiza, también es Chile, en este caso él nos acompaña desde Chile, yo estoy basado en Panamá, estamos repartidos por toda Latinoamérica, también es director de investigación y desarrollo para distintas instituciones, y en este caso, nuestro ponente principal va a ser Gelso Gallardo, uno de los cofundadores también y actualmente director general de Data Science Institute, que también nos acompañó en el webinar de la semana pasada, si es que lo quieren volver a revisar. Él es magíster en estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, o consultor para el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial, y actualmente dentro de todos los casas de estudio que realiza educación, también dentro de Data Science, por supuesto, es profesor asociado de INCAE Business School, para los que conocen la Escuela de Negocios que está ubicada en Nicaragua y en Costa Rica, en este sentido, para el Máster de Business Science. Así que yo doy las gracias por esta introducción, solamente quería
poco mencionas con la logística, después yo voy a entrar en el tema de otra encuesta por si acaso, para saber el interés también de ustedes, y los voy a dejar con Felipe, que va a tomar la posta y va a continuar Gerson con su presentación. Muchas gracias, chicos. Eh, Increíble todos los países que nos acompañan. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido a todos a la presentación y webinar del día de hoy. Eh, Agradecer siempre su presencia y también resaltar algunas cosas que nosotros estamos tratando de hacer en los webinars. Nosotros creemos profundamente que toda la transformación analítica que tienen que vivir las empresas en nuestra región va a venir de un conocimiento contextualizado. Es decir, muchas veces nosotros caemos en el error de creer que esos cursos que vienen de muchas veces de Silicon Valley o de otras instituciones internacionales son las que van a entregar valor y que van a permitir la transformación analítica en el interior de nuestras empresas. Y nosotros después de muchos años nos hemos dado cuenta que no es así, que nosotros recientemente incluso sacamos un artículo de que habla de cómo las herramientas analíticas están transicionando a una mayor flexibilidad para que las mismas personas que están al interior de la empresa descubran qué problemas pueden solucionar a través de estas herramientas analíticas, por ejemplo, como las que entrega Microsoft o las que entrega Google en algunos casos, o otros proveedores, con la idea de que nosotros mismos descubramos cuál es el potencial de esa herramienta en nuestra región. Muchas veces en diferentes mercados nosotros enfrentamos diferentes problemas, por lo tanto, el valor que entregan estas herramientas de analítica son diferentes dependiendo de cada lugar, de cada empresa y de cada región. Y eso nos ha llevado a nosotros a generar una aproximación mucho más contextualizada de la inteligencia artificial y la analítica. Para que ustedes vean desde dónde viene la reflexión que tenemos nosotros. Es decir, si nosotros seguimos importando herramientas estandarizadas desde lugares como Silicon Valley y otros lugares supuestamente más desarrollados, no vamos a llevar a cabo la transformación analítica de las empresas. Por eso que nosotros tratamos de tener un foco muy fuerte en analítica y negocio y empresa, con la idea de que realmente podamos generar soluciones que sean contextualizadas a los problemas que ustedes enfrentan en las empresas. Y acá es donde hoy día vamos a estar con Gerso Gallardo, que tiene una gran experiencia en todo el tema de transformación analítica al interior de las empresas. Y hoy día nos vamos a enfocar en el tema de la banca. ¿Por qué la banca? Porque la banca suele ser una de las industrias que es más abierta al campo de la transformación analítica, pero al mismo tiempo, como nos va a mostrar Gerso, también tiene muchos pasos todavía que hacer. Y en ese sentido es donde con Gerso hoy día vamos a generar una discusión. Primero que Gerso va a presentar cuál es su perspectiva de la industria de la banca, para luego nosotros entrar a un conversatorio, ojalá con preguntas de ustedes, yo voy a estar muy atento y ojalá responder todas las preguntas, antes la hagan, yo siempre digo, más posibilidades de que sean discutidas por nosotros, y para que veamos cuál es el futuro de la industria financiera en general, no solamente la banca, sino también de los departamentos financieros al interior de las empresas, para cómo pasar hacia una analítica que nos empodere y que nos permita construir los negocios de esta manera. Así que Gerso, te dejo y luego continuamos con el conversatorio. Así que ahora la cámara es tuya y el micrófono es tuyo. Perfecto, Felipe, ¿me escuchas? Sí, perfecto, súper bien. Súper. Estoy compartiendo pantalla, también se ve, ¿no es cierto? Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, primero agradecer a la audiencia, que les mando un cariñoso saludo a, como dijo Carlos, un montón de países que nos están acompañando. Mucho ánimo en este periodo de crisis, ¿no es cierto?, que estamos viviendo. Vamos a salir y vamos a salir. Hay esperanza, así que hay que tener paciencia, probablemente más de la que ya hemos tenido, pero vamos a salir. El tema es cómo vamos a salir de la crisis, ¿no es cierto? Y ahí, Felipe, bueno, nosotros hemos estado aportando, quiero contextualizar porque hay mucho más webinar dentro de los temas, Felipe, pero para los que se vienen o nos vienen recién conociendo, hemos elaborado varios webinars en torno a este tema, ¿no es cierto? Empezamos con Ana, que nos propuso un tema sobre KPI, ¿no es cierto? Y se acercó mucho a los temas financieros. Carlos nos habló de planificación financiera. Después vimos el tema de cash flow, que es algo súper relevante en estos tiempos, ¿no es cierto?
y con la frase cash flow scheme, ¿no es cierto? Y después el tema de cobranza. Entonces, en base a toda esta ruta que hemos construido, yo quiero de alguna forma también proponer, y lo que hemos estado tratando de hacer, es aterrizar esto dentro de la analítica, ¿no es cierto? De analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. Entonces, mi ponencia va a tratar de 3 pilares, ¿no es cierto? Un pilar sobre Financial Analytics, vamos a hablar de la estimación de rentabilidad del cliente, vamos a hablar también de los dashboards y voy a hacer unas predicciones para el sector financiero, específicamente en México, pero quiero proponer que esto se haga probablemente para otros mercados, ¿no es cierto? Porque van a ver, no es difícil, pero sí lo difícil está en la interpretación y en cómo esto lo utilizo, ¿no es cierto?, de alguna forma para mi modelo de negocio. Y en ese sentido, un modelo financiero y el modelo de la banca están siendo disruptivos, ¿no es cierto? Pero disruptivos, ¿por qué? Porque de alguna forma la banca tradicional se ve asomada, ¿no es cierto?, estos competidores tecnológicos como Facebook, Amazon, Apple, ¿no es cierto?, Google, en que proponen medios de pago y de alguna forma al proponer estos medios de pago también proponen un nuevo modelo de negocios para la intermediación financiera, ¿no? Quieran o no, aun cuando detrás de esa tarjeta haya otro banco, ¿no es cierto?, quieran o no, están siendo disruptivos en cómo están ofreciendo estos servicios, ¿no es cierto, Felipe? Y aquí hablar un poquitito de estas empresas líderes tecnológicas que le ha ido muy bien en bolsa. O sea, si tú quieres comprar acciones de Netflix, claro, están caras, igual que probablemente las de Amazon, ¿no es cierto? Y para qué hablar la de Google. Son acciones que son caras porque en realidad han tomado mucha street, ¿no es cierto? O sea, probablemente su precio de mercado ya es muy alto. Pero hay otros que son una oportunidad. Siempre una crisis, Felipe, es una oportunidad. Y la oportunidad está aquí, porque fíjate que las empresas, vamos a ver un poquitito qué es lo que hay detrás de estas empresas en temas de Advanced Analytics, ¿no es cierto? Y fíjate que el 66% cuentan con una estrategia en Advanced Analytics, de estas empresas que yo te estoy manifestando. Esta es una encuesta de Ernst Young del 2017, o sea, probablemente este número es mucho más grande hoy en día en términos del contexto que estamos viviendo. Fíjate que el 70% de esas empresas líderes han utilizado Analytics, ¿no es cierto?, para el desarrollo de su estrategia y para competir en sus mercados y en otros mercados. 75% de ellas cuentan con grupos de expertos en Analytics, ¿sí? Esto puede estar dividido en departamentos o en líneas de negocios, ¿no es cierto? Eso probablemente va a depender mucho de cómo estén organizadas en torno al modelo de negocio. Y entrando un poquitito ya a la banca, yo en un seminario que tuve la fortuna de presenciar a Francisco González, perdonen que le diga Paco, ¿no? Ya no está en BBVA, él se retiró, pero fíjate las frases que él manifestó en este seminario, ¿no? El móvil va a ser el canal más importante de la banca del futuro. El futuro, nuestro competidor no va a ser los bancos. Y esto y lo estaba diciendo antes de que probablemente aparecieran lo que yo les acabo de mostrar, ¿no? En banca el dinero no son los datos, o sea, en banca el dinero son los datos y la analítica. BBVA será una empresa de tecnología que ofrece productos de intermediación financiera. Es un banco muy relevante y muy importante en términos de transformación, ¿sí? Probablemente lo podrá hacer bien, mal, como ustedes quieran, pero está proponiendo temas disruptivos dentro de él, ¿sí? Y es un banco que podemos tomar como referencia. Y por el otro lado quiero mostrarles cómo lo está haciendo Apple, ¿no? O sea, fíjense, este es un Twitter del 10 de noviembre del 2019, y este chico dice, estoy con mi señora, ¿no es cierto?, con mi pareja le ofrecieron un crédito mucho menor al que me ofrecen a mí, tenemos las mismas condiciones, incluso educacionales, ¿no es cierto?, vivimos en la misma área. ¿Por qué se da esto? Y el Twitter en realidad hace enojar ahí a un montón de estos tipos de empresas, ¿no es cierto? Claro, y él indica aquí el tema de Black Box Algorithm, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que aquí el tema de predicción, ¿no es cierto?, siendo disruptivo, no está entendiendo cómo funciona este mercado, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de industria, ¿sí, Felipe? Una que está muy probablemente
con un confort en los temas descriptivos, describiendo al cliente, cómo es el cliente, cómo son los productos que tiene asociados, cuál es la nueva tarjeta que tengo que sacar, ¿no es cierto? Saca la tarjeta y en realidad ahí después ve a quién se lo va a vender. Y por el otro lado tenemos a este otro modelo de negocios que se basa en analítica profunda, ¿no es cierto? Y saca modelos de Machine Learning, ¿no es cierto? Y que te dice, mira, hay que ofrecerle, el algoritmo me dice, hay que ofrecerle a tal persona, sin entender qué es lo que está pasando. Entonces hay una desconexión acá. Gerson, pero solamente para preguntarte que para nuestros participantes sea súper claro. O sea, los bancos actualmente no hacen analítica que lo empodera, sino que hacen una analítica que escribe datos solamente. Sí, hay matices, Felipe, ¿eh? O sea, no, lo quiero poner esto en dos polos porque quiero ejemplificar el tema, pero sí, o sea, la banca tradicional, fíjate que nosotros tenemos muchos clientes, nosotros nacimos dentro de la banca y en realidad el tema es cómo quieren salir de lo descriptivo hacia ir a lo predictivo, ¿no es cierto? Hay modelos de riesgo del cliente, claro, que son modelos predictivos, pero en realidad eso es lo más importante, si lo voy a mostrar después con una encuesta de McKinsey, ¿no? O sea, eso no es todo. El modelo de riesgo, el modelo de a quién prestarle no es todo, sino que hay un montón de modelos que probablemente pueden ser y acompañar a estos modelos de negocio. Sí, es cierto ahí, Felipe. Y por el otro lado tengo esta otra industria súper disruptiva que se basa en modelos de recomendación, que se basa en los modelos de Netflix, de Spotify, ¿no es cierto?, de Amazon, que están ahí O sea, siendo muy, muy predictivo. Machine Learning, su mantra es predecir, no le importa el cómo, sino que el perfecto. predecir. ¿Sí o no, Entonces tú lo Felipe? que nos dices es que, claro, estos nuevos competidores, los bancos como Apple o los que sean, los más tecnológicos, Sí. entran de entrada con una analítica predictiva y prescriptiva. En cambio, la banca, a pesar de que ha avanzado mucho en la analítica, está más enfocada todavía en lo descriptivo. Y ahí se hace esa Claro. como diferencia. Perfecto, ya. Eso para que Quiero lo... definir un poquitito, Felipe, sí, porque aquí también hay un montón de temas que pudiesen ser lagunas, ¿no es cierto?, dentro del conocimiento. Fíjate que lo descriptivo, yo lo defino, y perdónenme el ejemplo, es cuando uno está en un vehículo mirando el retrovisor, o sea, lo que pasó, haciendo un buen diagnóstico de tu negocio, ¿sí? Y puede ser muy bueno, Felipe, o sea, puede ser muy bueno haciendo diagnóstico. Se los voy a mostrar con un ejemplo, o sea, sacando insight y viendo. Pero falta la otra escala, que sería ir a un modelo que predice, o sea, que me estoy anticipando a lo que viene, ¿sí? Si yo soy capaz de poder ver no solamente el retrovisor, obviamente estar atento al retrovisor, pero, pero si yo soy capaz de decir, mira, ahí viene una curva peligrosa, ahí viene lo que un poco te entrega Waze, ¿no es cierto? O sea, ahí viene un policía y probablemente tienes que disminuir la velocidad. Claro, ahí estoy pasando modelos que son predictivos. Hoy en día uno sin Waze no maneja, ¿no es cierto? Ajá, entonces la banca hoy en día, probablemente una crítica que podamos hacer es que está mirando el retrovisor, mucho. Y sus modelos predictivos están asociados mucho al riesgo, ¿sí? Pero no están asociados a poder identificar los buenos clientes, o segmentación, o poder ir y predecir ese buen cliente, ¿no es cierto? O hacer modelos de recomendación. Hay matices, lo quiero poner bien talibán, Felipe, porque aquí justamente nos están acompañando gente de banca y se puede sentir herida. No quiero eso, sino que más bien ponerlo en estos dos polos para que de alguna forma lleguemos a un consenso. Y por el otro lado, el último es un tema prescriptivo, que es ahí donde yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero vender un 20% más. ¿Qué es lo que tendría que hacer para poder vender un 20% más? O quiero salir de esta crisis rápidamente. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces dentro de mi negocio para poder salir de esto, ¿no? Y los modelos te pueden entregar este tipo. Entonces, une temas predictivos con temas de escenario, sensibilidad. Y lo hemos visto mucho en los webinars que les acompañé anteriormente a Felipe, en donde hicimos modelos prescriptivos, ¿no es cierto?, en donde vemos y analizamos, oye, quiero vender un 20% más, quiero tener más 20% más de cash flow, ¿no es cierto? Y ahí es donde acompañamos. ¿Dónde me fundo? Que los temas de banca y en general, no quiero solamente añadirle esto a banca, ¿no? O a los servicios financieros, sino que en general los mercados, y según Gartner, los modelos de negocio se basan en estadística descriptiva, 84% de ellos, ¿no? Y 13% de ellos van a predictivo y 3% a prescriptivo. O sea, fíjate, wow, es súper importante, pero esto no es, o sea, ¿cómo salgo de ahí? ¿No es cierto? ¿Cómo de alguna forma salgo de esta trampa de ser descriptivo solamente?
Bueno, aquí hay un tipo muy bueno, Bernard Barr, se lo recomiendo, ¿no es cierto? Googleenlo en Forbes, y propone estos 6 pilares. Dice, mira, ¿sabes qué? Lo que tendríamos que estar haciendo como área financiera, ojo, área financiera, no solamente en banca, sino que en área financiera, es hacer análisis predictivo de venta, hacer análisis de rentabilidad de los clientes, hacer análisis de rentabilidad de producto, ver flujo efectivo, planificación estratégica y hacer análisis de valor para los accionistas. Fíjate que, Felipe, que esto se los acabo de mostrar, ¿no es cierto?, en los webinars que nosotros hemos visto, o sea, la mitad de esos temas ya los hemos tocado, ¿sí? La idea ahora es poder también entregarle y pasar de lo descriptivo a lo prescriptivo con un ejemplo. Se los voy a mostrar ahí como al final. Fíjense McKinsey, ¿no? McKinsey, una de las consultoras junto a Boston Consulting, probablemente más relevantes a nivel global, ¿no es cierto? Nos dice, miren, para poder transformar la banca, para poder transformar los servicios financieros, abstraigámonos de la banca, veamos esto dentro de los modelos y el contexto de todos los modelos de negocio. Necesitas varios roles, ¿no es cierto? El Senior Executive, que probablemente siempre está, pero necesita, fíjate, aquí hay un nuevo rol que quizás no lo hemos visto, el Translator. O sea, el que está traduciendo los modelos analíticos con el modelo de negocio. Esos son súper importantes, ese rol, Felipe. El Data Science, que nosotros ponemos mucho énfasis, ¿no es cierto? Data Owner, ¿no es cierto? Y ahí va el tema de Data Governance, Quality y el Technology Manager. Fíjate, ahí hay un montón de perfiles y un montón de roles que tienen que ejecutar para podernos transformar. Y yo les decía, la banca tiene un incremento en términos analíticos de no solamente el riesgo asociado al crédito, que ahí está como principal. Nosotros estamos asociados justamente a todo lo que viene ahí, ¿no es cierto? Al Transaction Analytics, a Multichannel Segmentación, ¿no es cierto? A Next Product to Buy, todo ese tipo de temas que nosotros estamos constantemente entregando conocimiento y lo hemos hecho a través de nuestros clientes, Felipe, ¿no es cierto? Pero Interesante, Gerso, sí, ¿ah? Lo que sí, sí. muestra esto de las diferentes actividades en las cuales el banco cada vez está sofisticándose más en el uso de la analítica. Ahora es interesante que yo estaba viendo, claro, todavía, por ejemplo, tienen el siguiente producto a comprar, el Next Product to Buy, que me parece una analítica muy también de recomendación que apoya la toma de decisiones. Me parece interesante también el Pricing Optimization. Pero como dices tú, sigue siendo una analítica que el mayor es el riesgo, sigue siendo el riesgo de crédito lo que sigue guiando la mayor parte de los productos de la banca. Claro, pero entendamos también el negocio, ¿no es cierto? Obviamente su core está en prestar, ¿no es cierto?, a gente que va a poder pagar, ¿no es cierto? Entonces se entiende que dentro de su modelamiento esté como core y esté como centro. Pero aquí, Felipe, lo esencial es que no tienen que descuidar la otro tipo de analítica, ¿no? Estar midiendo al cliente, estar midiendo los productos si están haciendo match con nuestros clientes, estar mirando el precio, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero decir es que McKinsey aquí nos propone, y me dice, oye, ¿sabes qué? Y aquí nos muestra una luz, ¿no es cierto? Hey, no es solamente riesgo, sino que hay un montón de temas añadidos dentro que ustedes deberían estar como áreas, ¿no es cierto?, apoyando. ¿Sí, Me Felipe? encanta, claro, se queda perfecto. Pasar a una analítica que nosotros le llamamos más relacional, descentrándonos en el cliente, y como el cliente, nosotros al capturar datos de él, de su comportamiento, podemos entregarle productos y servicios de intermediación financiera que sean más útiles para ellos en su día a día. Ese es el mensaje. Sí, exacto, Felipe. Perfecto. Bueno, en base a, fíjense, los modelos van muy asociados al cliente. O sea, un área financiera, probablemente el core del área financiera, y aquí en realidad me están escuchando mucho y me podrán dejar como mentiroso, pero es mirar la rentabilidad, la utilidad que está generando este negocio. Y después también ver los costos, ¿no es cierto? Pero nos vamos mirando como en esos espejos. Tengo buena rentabilidad, tengo buen equilibrio en costos, ¿no es cierto? Una ahorra riqueza, entonces obviamente voy a estar mirando. Pero la rentabilidad, Felipe, no viene por hacer más productos, ¿no? O crear más servicios, o crear, o sea, lo digo yo, ¿no? Nosotros, Felipe, crear más cursos, sino que la idea es poder ver y estimar al cliente en términos de su rentabilidad, pero a través del tiempo. No es un cliente, un producto, sino que es una secuencia. Y aquí la banca, y aquí permítanme hacer también otra crítica, la banca, ¿qué es lo cual es el modelo tradicional, Felipe?
Y esto me ha tocado, ¿no? Me ha tocado participar en equipos en donde se dice, mira, ¿sabes qué? Tenemos una tarjeta de crédito asociada a una Fórmula 1 y tú me dirás a cuántos clientes yo se la tengo que distribuir y me das el porcentaje, la probabilidad de éxito de que ese cliente la coja. Esa es, ¿no? El mantra. Aquí está el producto, tú dime a qué cliente se la tengo que entregar. Cuando lo que uno debería estar pensando es en un journey, en decir, ok, este cliente cuando es universitario necesita un producto, ¿no es cierto? Cuando él se jubila o se separa o se casa, necesita otro tipo de producto. Entonces, el cliente es una vida a través del tiempo, es un journey a través del tiempo. Y probablemente lo que nosotros deberíamos estar cuidando, incluso en analítica, en los data warehouse analíticos, es tratar de medir a un cliente como un proceso. ¿Sí? No es el cliente un producto, sino que es una secuencia de productos y servicios. Y probablemente y aquí también, otro ejemplo que me ha tocado mucho en banca es, por favor, necesitamos la rentabilidad para poder hacer segmentación y para poder hacer un mono, que el webinar pasado hablamos de segmentación. Necesitamos hacer segmentación, necesito la rentabilidad social cliente. ¿La tienen o no la tienen? Quiero que se lo pregunten ustedes, ¿no? ¿La tienen o no la tienen? Muchos me contestan esto, ¿no? Mira, la tenemos, pero la tenemos que calcular. Entonces, sinceramente, Felipe, no la tienen, ¿no? No la tienen, porque si la tienen que calcular, quiere decir que nunca ha sido visible para ellos, ¿no? Cuando debería ser un esencial. Y si no la tienen, quiere decir que nunca han pensado al cliente como un proceso. Esa es al También. final la conclusión. Y que lo siguen mirando de la misma manera, como siempre, de manera estática, y que no están, lo que nosotros siempre hablamos de ocupar la analítica para la toma de decisiones pensando al cliente como un proceso. Entonces, si ellos no tienen este dato, es un reflejo de que no han pensado todo el potencial que puede tener la analítica en la industria financiera. Exactamente, Felipe. O sea, aquí hay todo un tema que hay que desarrollar ahí. Miren, yo propongo, es que aquí hay un montón de mediciones que asociadas al cliente, porque esto va a depender mucho del modelo de negocio, si es un modelo de negocio recurrente, si es un negocio de modelo que en realidad es mensual, es anual, si yo vendo productos y servicios, si yo tengo un pack, o sea, hay un montón de temas. Y aquí hay mucha investigación, tanto Harvard como MIT, ahí yo les propongo también ahí que que puedan leer artículos, ¿no es cierto? Hay papers relacionados a este tema en marketing y en finanzas, sobre todo asociado a esto, pero fíjense que lo vamos a poner en algo simple, yo sé que hay muchos financieros escuchándome, y lo que yo tendría que estar haciendo es calcularlo el VAN, ¿no es cierto? El valor actual neto del cliente, ¿sí? De la rentabilidad del cliente, ¿sí? No quiero dar mucho detalle, pero obviamente ahí se propone una medida. Entonces, fíjate, como conclusión, en tiempos de crisis, nuestro objetivo, sea por lo tanto los departamentos de finanzas, deben apoyar a este objetivo, ¿no es cierto? Debe ir orientado a retener y captar clientes, pero de valor. O sea, la idea no es retener a clientes de bajo valor, ¿sí? Ahora, que no sea rentable no es culpa del cliente, y lo he dicho un montón de veces, sino que es culpa de nosotros como modelo de negocio, ¿no? Nosotros somos los que tenemos que hacerlo rentable. ¿Ok? Entonces, ahí es donde, perdonen, proponemos entonces un escenario. Si me permite, Felipe, te voy a mostrar ahí un ejemplo, ¿no es cierto? De un dashboard, ¿no es cierto? Que voy a pasar de lo que es descriptivo, voy a tratar de hacer un tema descriptivo a pasar a los temas predictivos, ¿no es cierto? Rápidamente, porque yo sé que tengo poco tiempo, me diste poco tiempo, como siempre, ¿no? Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Tengo un ejemplo de un modelo de negocio, ¿no es cierto?, en donde estoy utilizando los principales KPIs probablemente, ¿no es cierto?, de porcentaje profit y sales, ¿cierto? Tengo un cuadrante. Es muy bueno tener un dashboard en donde yo tengo muy claro mi objetivo y no tengo múltiples objetivos dentro de este dashboard, ¿sí? Es muy bueno tenerlo muy claro, muy simple, ¿no? Keep it simple, y lo menos sucio posible, para poder ir a el objetivo específico. Y podría decir, ¿sabes qué? Quiero ver mi venta y quiero ver mi profit. ¿Por qué está disminuyendo el año 2019 con respecto al año 2020? Entonces, por ejemplo, esto te permite encontrar una explicación. Entonces, fíjate, yo podría decir el año 2019 con respecto al año 2020, lo que más me ha aportado a la disminución
son los créditos hipotecarios, después viene el ahorro, después vienen las tarjetas de débito, ¿no es cierto? Esto podría ser en sales, ¿no es cierto? Y por producto, pero también lo podemos ver por segmento, ¿no es cierto? Esto me lo está entregando Felipe, no estamos haciendo predicción, sino que estamos haciendo estadísticas descriptivas, ¿no es cierto? Ahora, lo que estoy haciendo aquí es tratar de ir a la explicación. O sea, no estoy haciendo descriptivo por descriptivo, sino que quiero una explicación de por qué estoy disminuyendo mis ventas. O por qué estoy disminuyendo, ¿no es cierto? Aquí voy a ir al profit, por qué estoy disminuyendo mi profit, ¿no es cierto? Claro, probablemente está muy relacionado y correlacionado, que quiero hablar después con ustedes de eso, correlacionado a lo que yo tengo como sales, ¿no es cierto? Como venta. También lo puedo ver por producto, lo puedo ver fíjate, aquí aparece un nuevo tema que serían los mercados, ¿no? El mercado de Panamá es el que probablemente me está aportando mucho más en esa disminución, ¿no es cierto? Y debería estar mirando Panamá, ¿no es cierto? Por el otro lado, yo podría estar, me gusta mucho esto de los cuadrantes, ¿sí? O sea, mucho, McKinsey lo utiliza mucho, todos los consultores lo utilizamos un montón porque nos ordena. Si yo me fijo en este cuadrante, sería el que tiene alta rentabilidad, ¿no es cierto? Alto profit, ¿no es cierto? Y alto sales. No estar en este cuadrante con mis productos, mis mercados, es algo malo. Y fíjate que si yo podría ver, ¿no? El crédito de consumo estuvo el año pasado en ese cuadrante y la tarjeta de débito estuvo en ese. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó en ese transcurso? Es donde yo debería estar explicando o tratando de predecir, ¿no es cierto? Tratando de poder decir, vamos a ir al mismo lado. ¿Ok? Entonces, lo que yo podría es estar viendo esto en términos de, déjenme mostrarles aquí un poquitito, ¿por qué el profit? ¿A qué se explica este profit? ¿Dónde dan los valores más altos o los valores más bajos, ¿no es cierto? Yo podría entonces estar explicando los valores más bajos en el rubro de Enterprise, fíjate, entonces esto es descriptivo, Felipe, esto es súper descriptivo. Yo aquí no estoy prediciendo ni estoy haciendo probablemente mayor esfuerzo que una estadística netamente descriptiva, ¿ya? Por más que estoy utilizando un árbol acá, un árbol de jerarquía, lo que estoy haciendo es viendo los pesos relativos que tiene cada uno en términos de este profit. Y me puedo dar cuenta de un patrón acá, Felipe, que si vienes de Panamá, tienes un ahorro y estás en el discount bound de High y eres Enterprise, probablemente se está explicando mucho la merma en términos de profit para este periodo. Ya, y aquí yo quiero hablar contigo, Felipe, ya ir pasando, transitando de lo descriptivo a lo predictivo, ¿sí? Fíjate, estoy en un visualizador, estoy en Power BI, y ahora voy a utilizar y acompañar lo que dijimos en webinar, ¿no? Voy a utilizar elementos de R, elementos de R, ¿no? ¿Sí? De estadística predictiva, Advanced Analytics, aquí estoy en Financial Analytics, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir Financial Analytics? Encontrar patrones, encontrar predicciones, ¿no es cierto? Y lo que uno debería estar comenzando es ver correlaciones. La búsqueda de patrones ayuda mucho a entender un modelo de negocio. Entonces, fíjense, generalmente, ¿qué es lo que pasa entre profit y descuento? Intuitivamente, Felipe, hablemos de profit, profit es la ganancia, ¿no es cierto? Y descuento es elaborar un descuento. Si tú elaboras muchos descuentos, vas a perder profit, ¿no es cierto? Eso es intuitivo para toda la audiencia, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay rubro que eso no es del todo cierto. Por ejemplo, Enterprise. Enterprise se maneja esto, ¿no? De descuento y profit. Si yo hago mucho descuento, voy a mermar mi profit. Eso es lo que, si está negativo, ¿no es cierto? Ahí está negativo y está rojo, quiere decir que yo, a medida que aumento el descuento, voy a mermar mi profit. Intuitivamente estamos bien en Enterprise. Pero fíjate que en gobierno no es así. A medida que yo aumento los descuentos, probablemente mi profit va a aumentar, porque hay otra escala de precio, porque hay otra interpretación ahí, Felipe. ¿Sí? Entonces, de alguna forma empiezo a transitar en este mundo de pasar de descriptivo, búsqueda de patrones, a lo predictivo. Y aquí me voy a ir a algo que es en Machine Learning probablemente un algoritmo que nos gusta mucho. A mí, te soy sincero, no tanto, sino que más bien para describir el proceso. Pero ya ir a Machine Learning, o sea, predecir, vamos a bosques, ¿no es cierto? O a Random Forest, ¿no es cierto? O vamos a Support Vector Machine, o vamos a otro tipo de modelamiento, pero este me sirve mucho para escribir. Y fíjate que lo que pasa, aquí estoy midiendo algo que conversamos, el Customer Lifetime Value, ¿no es cierto? O sea, la rentabilidad de ese cliente a través del tiempo. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Mira, súper bien mi negocio, hay un 8% de fuga, y en tiempos de crisis súper bien, ¿no? Y aquí hay un patrón que si la facturación es mayor o igual a $1.200, $1.282, bueno, esa persona se va a fugar, pero un 8% acotado. Pero si yo lo miro
en probablemente mis clientes que son más rentables, ¿no es cierto? Ahí en ese limbo. Fíjate que lo que estoy haciendo ahí, Felipe, estoy interactuando, mis datos descriptivos los estoy enlazando a un modelo predictivo, o sea, súper potente, y cuando yo digo, mira, la facturación en el mes, ¿no es cierto?, es mayor que 1.286, si es sí y tiene una tarjeta Black, ¿no? Un 32% de mis clientes se va. Tiene un alto, aquí no se va, sino que probablemente tiene una alta probabilidad, ¿no es cierto?, asociada a la fuga. Entonces, aquí es donde se deberían acotar las medidas, ¿no es cierto?, para que ese cliente no se vaya. Pero no en todos, y tampoco en todos nuestros clientes, sino que aquellos de alto valor y que cumplen este perfil, Felipe. Para eso me sirve el tema de predicción. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, se comprende. Miren, para ir como terminando, algo porque yo antes de hacer todos estos webinars y todos hacemos, en realidad nos juntamos con mucha audiencia para poder ver qué es lo que necesitan, y me dijeron, ¿sabes qué es lo que necesitamos? Es como en tiempos de mucha incertidumbre, ojalá nos digas a dónde vamos a estar, en qué parámetros vamos a estar. Fíjate, sigo utilizando análisis de predicción, este es un modelo de series de tiempo, ¿no es cierto?, que se utiliza mucho en finanzas, seguro les va a gustar un montón. Y aquí yo voy a poder predecir, mira cómo va a cambiar la curva, fíjate cómo va a cambiar la curva de predicción. Este es para poner un poco el contexto, ¿no es cierto? Este es el índice de actividad económica de México, que te entrega mensualmente un pulso. La última estimación que se realizó es para marzo, y lo que nosotros hacemos entonces es predecir en base a lo que se ha entregado, en base a lo que se está viviendo, los meses siguientes, hasta terminar, hasta diciembre del 2020, ¿no es cierto? Entonces uno podría ir por sectores, y en base a esta predicción que yo les mostré de servicio financiero, yo quisiera entonces entregarle a ustedes un parámetro entre optimista y pesimista, ¿no es cierto? Esta última parte que está acá, este es un escenario optimista, ¿no es cierto? Es un modelo, como yo les decía, utilizado de serie de tiempo, basado en R, con Power BI, y nos entregaron marzo. Esto es lo que nos entregó el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Ustedes lo pueden sacar las cifras y se pueden dar cuenta. Entonces, lo que estamos prediciendo en un escenario optimista es que la banca, que es de los sectores no tan golpeados en la crisis, porque hay otros sectores que podemos hablar que están súper golpeados, como la industria manufacturera, por ejemplo, ¿no? Y van a estar súper golpeados. Pero la banca, si toma buenas medidas, ¿no es cierto? Si toma buenas acciones y acciones rápidas, probablemente puede aumentar en un 1.29. Si nos vamos al escenario pesimista, y esto lo estoy haciendo con modelos, como te digo, predictivos, ¿no es cierto? Yo podría decir que estaríamos mermando, ¿no es cierto?, nuestra actividad en un menos 0,22%. Y fíjate cómo va la última periodo. Ojo, mira, si uno mira aquí la actividad, esto fue en diciembre, lo que entregó el pico más bajo no es en el coronavirus. Fíjate, Felipe, la industria de servicios financieros ya venía mermándose en México. Sí, a mí fíjate que me encanta esto que estás mostrando, porque yo pienso mucho en los medios de comunicación que yo odio profundamente, porque no están basados en datos, terminan haciendo una gran histeria en la población cuando, si uno ve los datos y hace analítica de datos, uno se da cuenta, como tú dijiste, que hay industrias que no están tan golpeadas. No, claro, hay industrias que pueden rescatar, o sea, toda crisis es una oportunidad. Y si esto lo tomamos como una oportunidad y juntos salimos, yo quiero decir aquí, Felipe, junto el área financiera, el área de comercialización, el área de recursos humanos, todos unidos, y esto es lo que falta mucho en los países, y si esto lo hubiésemos tomado globalmente unidos como un cuerpo colegiado, seguramente estaríamos en otro escenario. Vamos a salir bien. El tema es que tenemos que tener medidas rápidas, Felipe. Bueno, fíjate, hasta ahí te mostré entonces un tránsito rápido entre lo que sería descriptivo a predictivo, ¿no es cierto? Prescriptivo lo hemos mostrado en otro webinar, ¿no es cierto? No quise ir hacia otro tránsito, sino que más bien ir rápidamente de lo descriptivo a lo predictivo, utilizando Advanced Analytics, Financial Analytics, ¿no es cierto? Y te quiero comentar aquí, terminar, yo sé que me he pasado un poquitito, dame un minuto, Felipe, en una publicación, un artículo de McKinsey, ¿no es cierto?, que nos indica cómo tenemos que cambiar y esta oportunidad que nos ofrece la crisis, ¿no es cierto?, actuar rápidamente. Fíjate que él lo divide en 6 pilares. Uno es que hay que identificar las habilidades que dependen del modelo de negocio para recuperarte rápidamente.
Segundo, desarrollar esas habilidades, ¿no es cierto?, de los colaboradores. Tercero, realizar un journey de aprendizaje para ellos, ¿no es cierto? Esto es mucho para las áreas de recursos humanos, pero las áreas financieras deben apoyar esto, ¿no es cierto? Comenzar ahora y probar rápidamente e iterar es mucho de nuestro mantra, Felipe, tú lo puedes decir. Nosotros probamos rápidamente, nos equivocamos y volvemos a iterar y volvemos a mejorar, ¿no es cierto? Somos muy ágiles en eso. Actuar como una empresa pequeña para tener gran impacto, pero fíjate este último punto, Felipe, es proteger los presupuestos de aprendizaje o arrepentirse después. McKinsey dice que en la crisis subprime, las empresas que salieron y tomaron probablemente mayor rentabilidad, mayor retorno, fueron aquellas que no mermaron este presupuesto. Lo hablan, por favor, busquen en Google este artículo y McKinsey te indica los que van a salir ganadores son los que se adaptan rápidamente y que sus colaboradores acompañan este tránsito. Pero no hay otra forma, ¿no es cierto?, que en realidad serlo orquestado y serlo ordenado. ¿Sí, Felipe? Ahí termino. Sí, no, me encanta la presentación, Gerson, a lo que nos invita. Yo pienso en los financieros, la verdad, y yo tengo una madre que trabajó en la industria financiera toda la vida y debo reconocer que mi relación con la industria no fue siempre la más amigable debido a que yo siempre me he dedicado a temas más de innovación y tecnología, pero es interesante la invitación que tú nos haces de decir la industria financiera tiene que ser más innovadora, tiene que empujar más una transformación analítica en momentos de crisis y quizás para también quitarse esa reputación muchas veces de no ser aquella que empuja las innovaciones y los cambios más aún en momentos de crisis. Y lo que nos muestran los datos, como tú has dicho, es que la industria financiera sí puede ser esa industria que empuje ese cambio y por fin quitarle esa reputación muchas veces que tiene de tanto conservadurismo y cómo ocupar la analítica para ese cambio. Antes de pasar al conversatorio, que nosotros vamos a seguir ahora profundizando en estas discusiones, incluyendo sus preguntas, así que para que ya tengo varias, bastante ahí, quiero dejar a Carlos un minuto para hacer una encuesta que es referente a cómo esta discusión que tenemos pueda abrir oportunidades para ustedes de relación con nosotros. Carlos, te dejo. Oh, muchas gracias, Felipe. Excelente ponencia, Gerso. Yo lo invito nuevamente en la sección de Q&A. Dejen sus preguntas. Hay unas preguntas muy interesantes. Mientras antes las coloquen, más las vamos a canalizar o van a ser canalizadas dentro de la próxima sección. También muchas preguntas de cómo podemos partir. Bueno, acá les ayudamos desde el punto de vista de los cursos que nosotros estamos desplegando de forma online, con el profesor totalmente en vivo, siempre manteniendo nuestra metodología de learning by doing, básicamente, aprende y aprende haciendo, en ese sentido. Así que para muchos me preguntaron cómo realizo los modelos, cómo elijo los modelos, he visto muchas de esas preguntas. En nuestros cursos y en nuestras próximas certificaciones que nosotros vemos acá, que en este caso es la certificación de Big Data Business Analytics, inicia el 14 de julio, nosotros vamos a profundizar mucho en esos temas de cómo llevar el mundo de la analítica a las distintas instancias, en este caso también aplicado hacia la banca, o en general llevar procesos de segmentación, regresiones lineales o series de tiempo, en ese sentido que están preguntando mucho. Pero, sin embargo, si quieren partir yo siempre digo, no hay que arrancar tanto en grande, sino que hay que arrancar de alguna forma y podemos dar baby steps. Y aquí nosotros tenemos cursos muy bien pensados, en que en pocas horas ustedes van a poder llevar a la práctica a sus negocios o a su entorno laboral que ustedes quieran desempeñar. Por ejemplo, lo que Gerso estaba mostrando de cómo integrar R en Power BI, donde el próximo martes 30 de junio hay una sección de un curso y hay uno anteriormente que para los que muestren interés en este curso yo les voy a hacer llegar la fecha que viene más próxima. Pero para los que participen en este webinar, exclusivo para este webinar, nosotros todos los 3 cursos que en realidad salen bastante robustos en el manejo de datos con un visualizador que por otro lado es gratuito con el que nosotros trabajamos, que es Power BI Desktop, le estamos dando el primer curso gratis y toman los 3 cursos que los va a ayudar a profundizar en ese sentido. Las fechas son el 16 de junio, el 23 de junio y el 30 de junio para que lo puedan tomar de forma secuencial. Yo ahora les voy a dejar una encuesta para no ser invasivo también con respecto a qué es lo que me gustaría desempeñarme.
donde también agregué ahí en la primera opción, que ya lo pueden estar viendo, la opción de los 3 cursos con el primero gratis, los 3 cursos de Power BI, quiero decir, o si que quieren realizar los cursos por separado, análisis y visualización, en Power BI intermedio, que los va a ayudar a hacer cálculos, o el de R, que es un poco profundizar en lo que estaba haciendo Gerso, y en las distintas certificaciones que les mencioné de Big Data Business Analytics. Y si ya quieren profundizar más, ir al mundo más profundo de cómo llevar algoritmos, cómo en general incorporar toda la analítica con Machine Learning, tenemos una certificación de Machine Learning. Obviamente, también lo invito a la gente que esté, sobre todo de la banca. Nosotros hemos preparado equipos completos en cómo incorporar capacidad analítica y tenemos experiencia con grandes bancos de la región, así como Banismo, Bancolombia, BAC, e incluso en el caso de Panamá con Banco General, para los que nos conocen. Así que también incorporamos y estamos sumamente preparados para hacerlo de manera online, que en realidad ya va a pasar a ser nuestra nueva normalidad hoy en día. Así que volvemos ahora al tema del conversatorio y la sección de preguntas. Yo voy a dejar la encuesta corriendo. Cualquier duda por la sección de perdón, a través de la sección de Q&A, sus preguntas dedicadas a la temática, y si tienen alguna duda podemos utilizar el chat o directamente nos pueden contactar. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y ahí, miren, nosotros hacer el link con esta participación de Carlos, que para nosotros siempre es muy importante. ¿Por qué así? Porque hoy día estamos yendo hacia empresas que entregan valor genuino a sus potenciales clientes. Y la verdad, la única manera de generar eso es personalizar también la oferta de valor. Y nosotros creemos profundamente que acá la tecnología no se opone a la personalización de entrega de valor, sino todo lo contrario. Por ejemplo, este tipo de encuestas a nosotros nos hacen entender si los cursos que estamos generando, o los webinars incluso que estamos discutiendo con usted, le entregan el valor a las empresas para hacer esa transformación analítica. Entonces, parte también de nuestro proceso de entregarles valor genuino. Ustedes, nosotros también nos mostramos acá como 2 personas también naturales, pero que somos parte de una empresa que intenta entregar valor en transformación analítica. Y ahora yendo a las preguntas específicas, Gerso, tengo una pregunta muy buena acá que me encanta. Sí. Que dice, claro, todos queremos pensar en el Customer Life Value, en el valor del cliente como proceso a lo largo del proceso de vida. Pero bueno, tengo 2 preguntas en línea, una de Mauricio Vázquez y otra también de otro participante que, bueno, ¿cómo puedo saber la tasa de descuento para hacer ese lifetime, calcular ese Customer Lifetime Value? Y segundo, ¿cuánto se puede automatizar el valor de cada cliente, de cada segmento de cliente? Ya, perfecto, súper buena pregunta. Son 2 pilares de la pregunta, ¿no? Uno, la tasa de descuento. Fíjate que la tasa de descuento, claro, hay mucho más asociada a los economistas, ¿no es cierto? La tasa de descuento está asociado a un costo de oportunidad, que es un tremendo tema y que me encanta, que es el costo de oportunidad de que tú inviertas, ¿no es cierto?, tu dinero en otra opción, que no sean tus clientes, sino que puede ser un fondo mutuo, que te está entregando un 5% de retorno o un 10% de retorno. O sea, tiene que ver con una oportunidad, ¿ya? Pero también tiene que ver con el costo del dinero, que mucho lo añadimos al tema de la inflación, ¿no es cierto? Entonces, tu dinero en el tiempo se va a ir mermando. Probablemente un cliente que te está entregando $100, estos $100 a través del tiempo, a través de un año, se van a ir mermando. ¿A qué me refiero con eso? Que si con estos $100 tú tenías la capacidad de comprarte un pasaje, probablemente en 12 meses más no vas a poder comprarte la mitad de ese pasaje, ¿sí? Porque hay un costo asociado al dinero. Entonces, la tasa de descuento tiene que incorporar estos 2 conceptos. Tiene que incorporar el concepto del costo de oportunidad, Felipe, pero también el costo del dinero, ¿ya? ¿Cómo calcularla? En realidad va a depender mucho de los mercados, son muchos los países, entonces en realidad tiene que estar customizado al mercado, al país, a la inflación del país, al costo del dinero del país, ¿no es cierto? Y tiene que estar asociado al costo de oportunidad que tiene ese mercado, ¿sí? La automatización es súper esencial en el cálculo de los clientes. Muy pocos, si tuvieses 10 clientes o tuvieses millones de clientes, y nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos implementado, es fundamental a la hora de hacer analítica.
Analítica en términos de segmentación, analítica en términos de fuga. Es fundamental que ustedes tengan un cálculo automatizado y que sea, yo sé que puede ser muy complejo, ¿no? Porque un cliente probablemente depende de varios centros de costo, ¿sí? Pero es labor por parte de las áreas financieras que no le quiten aquí, como decimos nosotros, esa tarea, esa labor a realizar, porque muchas veces hacemos labores mucho más difíciles, ¿no es cierto? Las amortizaciones, o calcular un ROI, o calcular un EBITDA, son mucho más difíciles que probablemente calcular el BAN o el retorno al cliente. Así que es una labor que se debiese hacer cada área de finanzas. Y Y la, apoyar, ojo, que aquí está la complejidad, Felipe, probablemente, que el área de finanzas no puede actuar sola, sino que tiene que ser un cuerpo colegiado. De hecho, McKinsey lo propone esto como un centro de excelencia, no como el área de finanzas, sino como un centro de excelencia que probablemente se acompaña de un montón de áreas para poder hacer montones de cálculos analíticos que van a ayudar a las empresas a salir de esto. Sí, ¿Y cuánto tú recomiendas automatizarlo? ¿Cuánto trabajo requiere automatizar en una cosa así? ¿Cuánto requiere? Sí, eso va a depender mucho del modelo de negocio, ¿no? Y aquí les quiero decir también que voy a pasar un poco comerciales, ¿no? Hacemos asesoría en torno a este tipo de temas, ¿no es cierto? Porque es esencial, es uno de los temas muy, muy fundamental. Esto te puede llevar días como te puede llevar meses. Y no quiero exagerar en el tema de meses, porque, ¿por qué? Porque tu modelo de negocio puede ser muy complejo. ¿A qué me refiero con eso? El modelo de Google, por ejemplo, para poder diagnosticar el valor de vida de ese cliente, fíjate que a través de la búsqueda, a través del clic tu website que hace en la publicidad, ¿no es cierto? Es la conversión que se hace en Google y depende de varios centros de costo, depende de varios centros de investigación, entonces probablemente hay que hacer un montón de investigación antes de llegar a un Customer Lifetime Value. Lo que se propone es hacerlo teórico y después realizarlos en términos prácticos y llevarlo a números. Perfecto, perfecto. O sea, yo creo que siempre hay que pensar en cómo ir hacia la automatización, ¿eh? Pero también nosotros somos muy realistas en cómo, cuándo se puede hacer y cuándo no. Pero yo creo que si nosotros entre más pensemos en cómo ir hacia allá y cómo nuestro modelo de negocio se construye de esa manera, eso va a facilitar. No se puede, para automatizar un proceso yo tengo que tener muy consciente el modelo que yo quiero automatizar, el problema que yo quiero enfrentar, que por ejemplo lo vemos nosotros mucho en los cursos de Machine Learning que nosotros damos. ¿Qué problema tú quieres solucionar con Machine Learning? Y lo lindo que nos está llevando la analítica es más bien va una reflexión de nosotros de que entender muy bien el problema que queremos solucionar para luego entrar a todas estas herramientas analíticas que yo puedo utilizar. Y eso yo creo que es muy importante decirle a ustedes eso, que muchas veces creemos que la máquina va a solucionar todo y no, requiere que nosotros entendamos muy bien el problema que queremos enfrentar para después ver todas estas herramientas analíticas que yo puedo utilizar. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta, Gerson. Apoyándote, Felipe, yo creo Vale. que, para terminar el tema, siento que son tiempos de la filosofía, ¿sí? Y yo creo que es un tema que te atañe, de filosofar, de pensar, de reflexionar, de ser muy críticos dentro de nuestro modelo de negocio y reflexionar sobre los clientes, sobre el valor del cliente, sobre el valor de los productos, sobre todo este tipo de temas antes de modelar. Es que claramente, yo soy muy crítico de la línea de inteligencia artificial que cree que la máquina va a tomar las decisiones por nosotros. Claro, La no, analítica apoya la toma de decisiones humanas. sí. Y eso es muy clave. Y cómo ir hacia procesos de analítica, que Gerson explicó muy bien, desde lo descriptivo hacia lo predictivo y ojalá hacia lo prescriptivo, que quiere decir que me empodera en mi toma de decisión y es parte constante de mi proceso de toma de decisiones esa analítica. Sí. Los datos, yo siempre digo, son contexto. Me entregan un mayor contexto de la complejidad que yo estoy tratando de enfrentar. Y eso es lo que me da ventaja competitiva frente a mis clientes. Ahora, la siguiente pregunta es José Calderón. Dice, bueno, te felicita, Gerson, y dice, Muchas gracias, si es, para él, R, ¿es posible aplicarla a cualquier industria o sea, hay alguna a la que aplique de mejor forma? Buenísima pregunta. Ya, mira, aquí en realidad nosotros hemos tenido, yo lo he conversado con mi padre que es abogado, me dice, tú te dedicas a una cosa que yo no me sirve, ¿no? Así me lo ha dicho. Cuando un abogado debería tener e incorporar analítica para poder ver la probabilidad de éxito o no en sus casos,
poder ver clientes que tienen alto riesgo, o sea, hay un montón de temas. De hecho, hay una fiscal en Estados Unidos que hizo todo un tema para poder ser mucho más eficiente en las cárceles en Estados Unidos y aplicó Machine Learning, aplicó modelamiento junto con los jueces. O sea, te estoy llevando al extremo, ¿no? Probablemente un tema que tiene que ver mucho con el lenguaje, ¿no es cierto? Con los temas de abogacía. Uno diría, wow, estos temas de Machine Learning son súper alejados. No, eh, son transversales. O sea, yo eso que les acabo de mostrar, de pasar de un diagnóstico a predictivo, va a ir a cualquier modelo de negocio, a cualquier. ¿Sí? No, me encanta eso que dices, Gerson, porque va en línea con nuestro mantra también, en el sentido de lo que yo les explicaba al principio. Si nosotros seguimos teniendo la perspectiva de Silicon Valley, que está enfrentando otro tipo de problemas y de desafíos, ¿verdad? Nosotros no vamos a entender y construir la analítica de acá de Latinoamérica. Y eso es lo clave. Y eso es lo que clave y lo que nos invita la reflexión actual. O sea, yo creo que si no somos capaces de, en nuestras industrias, con nuestros desafíos, entender qué se puede hacer con esto, no lo vamos a hacer nunca. Sí. No lo vamos a hacer nunca y nos vamos a quedar con un aprendizaje teórico, ver cómo los gringos hacen sus robots, hacen sus soluciones propias de ir automatizando, y nosotros en América Latina vamos a seguir teorizando sobre esto y no realmente llevándolo a la práctica. Me gustaría ir a la siguiente pregunta de Rodrigo Monroy, que dice, ¿cuáles son, desde su perspectiva, los principales soft skills que deberían potenciar las empresas en esta coyuntura? Sí, buenísima pregunta. Y ahí no me gusta tanto el tema de soft skill, ¿no? O sea, habilidades blandas. Probablemente yo he hablado mucho tema de las habilidades fundamentales que deberíamos tener como personas, ¿cierto? La empatía, Felipe. Wow, aquí es súper importante la empatía. Les recomiendo un libro de Microsoft que el CEO lo escribió, ¿no es cierto? Y que habla justamente de este tema de la empatía y cómo se reinventó el modelo de negocio de Microsoft hacia justamente esto. También tiene que ver con el contar una historia o el storytelling, que también, ¿no? Saber contar una historia para nosotros, los analíticos, los que estamos en estos temas de número, muchas veces decimos esta frase, ¿no? El número habla solo. Y no hay peor verdad que eso. O sea, el número no habla solo. Es mucho de relacionarse y contar un relato, de conectarse emocionalmente. Sí, esto Bueno, no es solamente un tema que tiene que ver con el dato duro, sino que tiene que ver cómo ese dato se lo puedo transmitir a mi audiencia. ¿Sí? yo creo que es bien importante lo que tú decís, Gerson, porque No. incluso lo podemos compartir a los participantes, que incluso nuestra estructura corporativa se basa en diferentes expertise. Sí. En el caso mío y de Gerson sabe infinitamente más de analítica que yo, pero infinitamente, por decirlo. Pero mi doctorado fue en filosofía de la ciencia. Entonces yo estoy muy metido en cómo interpretar los datos y cómo esos datos pueden accionar cambios en la empresa, y Claro. cómo integrar las habilidades que le llamamos cuantitativas de analítica con habilidades cualitativas de interpretación de datos, de emocionalidad, de entender, salir de la idea que lo cuantitativo y lo cualitativo están separados. Lo que está promoviendo todo el cambio de la analítica es cómo integrar los soft con los hard, si tú quieres. Pero Sí. salir de esa idea. Incluso todo lo que nos invita a la analítica es a la idea de integrar lo cuantitativo con lo cualitativo, pero también integrarnos más con el cliente. Y que ocupar herramientas de analítica no me permite más bien hacerlo de manera fría, sino todo lo contrario, me permite acercarme al cliente, conocerlo mejor, generar una porosidad con el cliente y de esa manera ofrecerle un producto o servicio que le satisfaga un problema. Esa es la revolución actual que tenemos. Entonces, olvídense de la idea de soft skills, esto es mucho más revolucionario. Sí. Esto es de integrar la analítica con procesos mucho de liderazgo, de pensar en torno a los datos, pero sin perder esa cualidad humana de interpretación. Que eso es lo que nos diferencia a las máquinas y lo que nos hace todavía ganarle a las máquinas, si ustedes quieren. Acá tengo otra pregunta de Pablo Luis Chambi, Gerson, y me gustaría yo creo que esta es una de las últimas preguntas que vamos a tomar. Listo. En tu experiencia, también Santiago Ávila va en la misma línea, aprender R o aprender Python, que siempre tenemos preguntas de ese tipo.
Me encanta esa pregunta. Ambos. Te lo voy a responder corto, ¿no? Mira, R o R es un lenguaje de programación elaborado por estadísticos, que detrás de ello está el MIT, hay un montón de chicos que están proponiendo nuevas librerías, pero es un lenguaje de programación de estadística, analítica avanzada, elaborado por estadísticos. Y está el otro que es Python, que es un lenguaje de programación generalista, ¿no es cierto?, que es elaborado por ingenieros, ¿no es cierto? Tú tienes que aprender ambos. Yo sé que el día tiene 24 horas, pero en realidad lo que uno debería estar absorbiendo, y no es tan difícil, porque Python conversa mucho con R. Tienen librerías muy similares, ¿no es cierto? Pero Python te va a asegurar escalabilidad. O sea, lo que va a hacer es que tú vas a poder crear o integración también, porque puedes integrar analítica dentro de Python rápidamente. Entonces vas a poder crear una página web, un chatbot, hacer analítica avanzada, ¿sí? Pero ambos tienes que incorporarlo como un skills, ¿no es cierto? Me encanta, Jersey. La última pregunta, con esto cerrado, te voy a pedir De que hecho, mira, no es solamente... menor, porque nosotros tenemos un profesor, estamos haciendo Machine Learning, tenemos cursos de Machine Learning, y estos cursos de Machine Learning son duales. O sea, utilizamos Python para redes neuronales, ¿no es cierto? Utilizamos R para logística, ¿no es cierto? Y también redes neuronales. Entonces, fíjate, nuestro profesor, que es un PhD de De Oxford, ¿no es Oxford. cierto? Bueno, él enseña ambos, y él tiene que saber ambos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que no se estematicen. Ahora, si tú me dices, "Ay, lo que pasa es que tengo un énfasis, tengo rapidez, bueno, depende, si quieres ser escalable o quieres ser muy analítico, ¿sí? Y ahí está lo otro. Mira, yo creo que ahora para ir cerrando, yo creo que no vamos a Sí, tener tiempo para otra pregunta, lamentablemente. Yo creo que lo que quiero invitar a los participantes es decir que muchas de sus preguntas también que no pudimos responder iban en el ámbito de complejidad de modelación. Por ya, ejemplo, cómo modelar cuando yo tengo más datos de los clientes actuales que los clientes que se fueron, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo creo que la sí, invitación ahí es que ustedes construyan modelos que se enfoquen en sus problemas. Yo creo que esos son temas que vemos en nuestros cursos. Por sí, eso que nosotros siempre tratamos de tener esta mezcla de negocios y analítica, que creemos que no sí, existe en la región. En la región ustedes van a ver muchos cursos como más bien enfocados en la técnica, en la construcción de cientistas de datos. sí, Y decirles que ese no es el foco que nos va a sacar a América Latina y nos va a llevar a una transformación analítica. Es la integración de entender los problemas que enfrentamos y llevarlos a analítica. sí. Entonces me gustaría ahí en ese sentido agradecerle a Gerson, ¿vale? Con la presentación que nos hizo, No, que al contrario. que ustedes se entusiasmen, todos los que nos escucharon, a entrar en este proceso de la analítica, la idea es integrarlo en todas las partes de la empresa y nosotros aprender a interactuar de mejor manera con la máquina. Claro. Esa es la profundidad de la transformación analítica. No es si puedo yo hacer esto con esta herramienta, no es en todos mis procesos, en todo lo que mueve la empresa, lo que le va a permitir ser más competitiva, es generar una relación más profunda con sus clientes, y la única manera de hacer esto es a través de profundizar con herramientas analíticas. Así que, Gerso, te vuelvo a agradecer, la verdad, a todos, y la verdad, espero que se entusiasmen con algunos de nuestros cursos. Nosotros estamos dando un webinar semanal, así que la próxima semana, si no me equivoco, nos toca Machine Learning o Big Data, pero ahí les vamos a ir Bueno, contando. Así que síganos en nuestras redes. nuestros Gerson, blogs, muchas gracias. Nuestro nuestros blogs, blog también, nosotros acabamos de estar, tener razón, un artículo enfocado en qué proveedor utilizar para llevar a cabo cambios en la empresa. Métanse a sí, nuestra página web, nosotros estamos constantemente sacando contenido que ojalá los ayude a la transformación analítica al interior de su empresa. Así sí. que un abrazo Agradecer también a la grande, audiencia, que siempre es fiel agradecer ahí. a la audiencia. Tuvimos más de 450 en la audiencia. Increíble. Sí, así que un abrazo muy Increíble. grande a todos y mucha suerte en los cambios de transformación analítica en medio de la crisis, muchachos. Un abrazo grande, esperamos verlos Pero, pronto en nuestros cursos, en nuestros webinars o en nuestros blogs. Un abrazo grande. muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por todo.